hay un par de micrófonos, vamos a girar y luego le vamos a pedir a quienes participan de manera virtual que formulen sus preguntas vía el chat y yo voy a hacer un poco una selección de lo que allí llegue, tratando de ir rotando las posibilidades de participación. Es muy importante eh, que nosotros podamos registrar vuestra concurrencia, ya sea presencial o virtual. No es una decisión de quienes diseñamos el curso, sino que fue de alguna manera una exigencia de los sectores y las bases en la mesa política del Frente Amplio, porque quieren que se pueda certificar quienes participaron y quienes no, y está previsto la entrega de un certificado de asistencia para quienes participen en la mayor parte de las sesiones de este curso. En realidad, lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle que cuando lleguen acá, a quienes están participando de forma presencial, firmen en la lista y el programa de Zoom está de alguna manera ya armado para poder registrar las concurrencias de todos y todas ustedes. Por la propia dinámica del curso, y esto es importante mencionarlo para quienes están acá, pero también para quienes están de manera virtual, vamos a silenciar a quienes están acá, no les vamos a permitir hacer intervenciones mientras están las exposiciones, y a quienes están de forma virtual les vamos a pedir que silencien los micrófonos, que en principio están silenciados por defecto, pero a veces siempre se nos escapa alguna intervención, ¿sí? Y como detalle muy importante, este curso tiene una plataforma de apoyo a través de la cual nos vamos a comunicar con ustedes. Entonces, supongo que la mayoría de ustedes ya pudieron hacerlo, pero quienes no pudieron hacerlo deberán registrarse en una plataforma. Es una plataforma que funciona en software libre, es el campus virtual de la Fundación Liber Seregni, es un programa Moodle al cual se cargan ahí algunos archivos. Ahí vamos a poner las presentaciones de todas las personas que nos acompañen en las mesas. Vamos a poner también la grabación de estas sesiones, ¿sí? Y vamos a crear algunos grupos de intercambio, debate y discusión para que podamos tener una interacción un poquito más rica que lo que el curso nos da. Por razones prácticas, toda la interacción con ustedes se va a hacer por correo electrónico y se va a hacer vía la plataforma del curso. Entonces, para quienes no se registraron, les pido que lo hagan lo antes posible porque eso va a ser nuestra vía de comunicación. Vamos a tener un grupo, una lista de difusión en WhatsApp, ¿sí? Para avisos que consideremos urgentes. Por ejemplo, si hay un inconveniente con alguna de las reuniones. Para poder ponerles en la lista de difusión y que ustedes reciban, ustedes tienen que agendar como contacto el teléfono de la fundación, el celular de la fundación, por lo tanto les vamos a pedir a quienes no lo hicieron que lo hagan, ¿sí? Y les vamos a pedir también que cada tanto chequeen sus correos electrónicos, aunque a veces es un mecanismo un poco ya arcaico respecto al WhatsApp, para tener las novedades por esa vía. Creo que estos son los elementos más importantes. Simplemente avisar que para quienes vengan a las próximas sesiones vamos a tratar de tener la entrada en principio por la calle Barbato, para que sea más directa, pero esto puede sufrir modificaciones, porque si hay alguna otra actividad del Frente Amplio, eventualmente se puede cambiar y ahí la entrada será por la calle Colonia. ¿Alguien levanta la mano ya? Perdón, ¿sí? El Zoom se inició, sí. Ok, le das el teléfono. Ok, no, pero déjale. Ya, acá acércate a Iliana y dale los nombres que ya se No, va a no, comunicar. no digan eso. No, tenemos varios compañeros que dicen que no se ha iniciado el Zoom o el link que se envió. No, no sabría Ok, cómo funciona. Bien, muchas gracias. ¿de acuerdo? Bien. Entonces creo que estos son los elementos más importantes que quería transmitirles. El compañero Fernando Pereira está en uso de licencia, descansando, pero de todas maneras dejó un saludo que vamos a compartir ahora y luego vamos a dar paso a la mesa. Nico. El martes 14
a las 19 horas, comienzan los cursos de formación política del Frente Amplio. Es un día muy importante porque la formación para los dirigentes de base, para los dirigentes intermedios, para quienes están en los sectores o en los partidos del Frente Amplio, son sumamente fuertes, son sumamente contagiosos. Por ejemplo, hablar de la historia del Frente Amplio, de sus principios y de sus valores, de cómo nos organizamos, de cómo generar informes, de cómo generar una formación para nuestros cuadros más jóvenes, para nuestros hombres y mujeres que van a construir el Frente Amplio del futuro. Este curso, que va a ser el final del año 2025, va a ser continuado por varios módulos en el año 2026, lo que uno piensa como la formación política permanente para la acción política permanente. Por eso saludamos a los más de 100 inscriptos en este primer curso, porque a lo largo de un periodo de 5 años tenemos que llegar a tener formada a la mayor parte de nuestra militancia joven, a la mayor parte de nuestra militancia política. Por eso los invitamos a seguir el curso en todas las actividades, dedicando horas para estudiar y dedicando horas para estar presentes en las actividades presenciales. Un saludo a toda la militancia y viva el Frente Amplio. Bueno, le agradecemos a Fernando, por supuesto, y esperemos que esté descansando. Vamos a comenzar ahora con las presentaciones. Si ustedes tienen algunas preguntas, luego las van anotando y vamos a abrir el espacio después. Vamos a comenzar con Pablo Martínez. Pablo, a quien conozco desde hace bastante tiempo, es economista, nos conocemos desde que éramos chicos, ¿sí? Está especializado en políticas sociales y territoriales, es integrante de larga data de la Comisión de Programa del Frente Amplio, lo ha sido durante varios periodos, y yo agregaría además que él tuvo un rol destacado en el proceso que llevó a la redacción del documento Principios y Valores del Frente Amplio, y por eso le pedimos que nos acompañara con esa presentación. Pablo, ¿vas a hacer la voz desde ahí? ¿Tiene confitrión, Pablo? Ok. Les pedimos a los compañeros que están en el Zoom que nos indiquen si se está viendo. Vamos a chequear. Creo que sí, ¿verdad? Anda a pantalla completa. Yo fui a pantalla completa, pero ahí aparece. Muy bien. Bien. Bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? También. Bueno, Bien. buenas tardes o buenas noches, un gusto estar acá. La verdad que es reconfortante esta actividad. Yo le decía a Agustín ahora al comenzar que me alegro más de ver muchas caras jóvenes, que era una aspiración que consta de Agustín y del equipo que organizó esto. Así que estamos muy entusiasmados de compartir con ustedes esta exposición. Principios y valores compartidos del Frente Amplio. Este fue un documento, a ver si va pasando la página, ahí va, ahí está. Lo que vamos a presentar está en un documento, uno de los documentos del Frente Amplio, ustedes lo pueden descargar de la página web. Es un documento que trata sobre principios y valores comunes y compartidos del Frente Amplio y también de nuestra visión común de largo plazo sobre 4 cuestiones. El Uruguay en un mundo globalizado, nuestra conceptualización del desarrollo sostenible, nuestro enfoque sobre las relaciones entre Estado, mercado y sociedad y sobre la institucionalidad democrática. Es decir, que el documento, que ahora vamos a relatar un poco cómo fue el proceso, aborda no solo un conjunto de definiciones de principios y valores, sino también definiciones sobre esas y la visión del Frente sobre esos 4 aspectos. Por lo tanto, la definición... Bueno, es un problema técnico que Tiene que arreglar los muchachos. la pantalla. En la pantalla se ve recortado. Se va a recortar. Gracias por la advertencia, pues yo lo estoy mirando entero ahí. Yo miro esa pantalla. A ver, si yo lo pongo sin compartir toda la pantalla, bueno, no es lo más lindo, pero se ve mejor. Que me disculpen los que están en el Zoom, pero de esta manera los presenciales lo ven bien. Le decía que
estas definiciones del Frente no incluyen definiciones de principios y valores no compartidos o no comunes a todos los sectores y organismos que se integran en el Frente Amplio, no incluye diagnósticos de la realidad, no incluye definiciones programáticas y no incluye definiciones de orden político estratégico, de línea político organizativa. Como luego les va a relatar Gabriel, el Frente Amplio nace como un acuerdo político, estratégico y programático. Y por eso lo de amplio. Era un acuerdo, un frente amplio que nucleaba un conjunto de sectores, ¿sí?, que venían de distintas vertientes de la izquierda, de los partidos de ideas y de sectores de los partidos tradicionales, que traían consigo distintas definiciones ideológicas, ¿sí? Por eso, la construcción del frente tuvo la sagacidad, digámoslo así, de ir a lo que era acordado en ese momento y la confluencia en definiciones de orden político estratégico y de orden programático, es decir, qué había que hacer en el país en los años subsiguientes. Y no abordó acuerdos sobre miradas de muy largo aliento, porque sobre eso había perspectivas ideológicas, el conjunto de ideas, utopías, imágenes de sociedad futura, diferentes de los distintos grupos que integraron e integran el Frente Amplio. ¿Sí? Por eso el Frente Amplio en su inicio no tiene definiciones sobre estos aspectos. Y es muy interesante que las construya recién 5 décadas después. En el 2014, el Plenario Nacional decide crear una comisión en febrero de 2014 a la que le encarga construir las definiciones en torno a principios y valores comunes, compartidos por todos quienes integramos el Frente Amplio. Esa comisión, que tuve el honor de integrar, trabajó durante 2 años, entre el 2014 y el 2016, y en el 2016 entrega un documento al Plenario Nacional que éste lo aprueba y lo remite al Congreso de noviembre del 2016, donde finalmente se aprueba, y es en base a las definiciones aprobadas en ese Congreso que yo voy a presentarles a ustedes ahora cuáles son esas definiciones sobre principios y valores comunes, compartidos por todos los y las frente amplistas. Esa comisión que designó el plenario en febrero de 2014 le integraron delegados de sectores, de distintos sectores del frente y delegados de las bases de Montevideo, Canelones y el interior. Así que era una comisión que respetaba la integración del plenario y de la mesa política nacional y con la cual hicimos todo ese proceso de trabajo. Entonces, repito, genera un conjunto de definiciones acordadas, ¿sí?, por todos quienes participamos allí, pasa por el plenario, luego se aprueba en el Congreso. Y entonces el Frente quiere, en el 2016, unos cuantos años y décadas después de su fundación, un conjunto de definiciones que sí son de orden valorativo, ¿sí?, y que por lo tanto tienen una enorme importancia para el Frente Amplio de aquí hacia el futuro. Y a ella me voy a referir reiterando que tengan presente qué es lo que no incluye estas definiciones, porque son motivo de otros documentos y de otras definiciones de Frente Amplio que todos conocemos, ¿verdad? Las bases programáticas, línea política, planes de gobierno, etc. En los valores comunes sobre los que basamos nuestra acción política y que fueron acordados y definidos en esa instancia son libertad, igualdad, solidaridad, trabajo, justicia social, paz, democracia y derechos humanos. Como ustedes ven, son valores y principios de distinto carácter, no todos de igual jerarquía, y sobre todos y cada una de estas 8 dimensiones se adoptaron definiciones asumiendo que todas estaban altamente relacionadas. Entonces, yo voy a presentar ahora las principales definiciones de cada uno de estos valores que adoptamos en esa instancia para compartir con ustedes, y pueden, por supuesto, después remitirse al documento. Lo que ustedes ven en pantalla, ¿se ve lo que están acá? Lo que ven en pantalla son extractos de lo que está en el documento, ¿verdad? Entonces, se definió la libertad como algo que permite la participación de las personas y grupos en el quehacer individual y colectivo, que reconoce la existencia de diferentes visiones culturales, religiosas, ideológicas,
así como desigualdad de clase, género o raza en una misma sociedad, y del derecho a organizarse y expresarse socialmente. Se la asume como un valor inalienable, no relativizable, que respeta la autonomía de las personas para elegir la vida que quieren vivir. ¿Sí? Esta es una síntesis de el valor asignado a la libertad por el Frente Amplio. La igualdad. La base de la igualdad para el Frente está en la construcción de capacidades individuales y sociales, en las dimensiones humana y social, y en el desarrollo de capacidades institucionales. Se asienta en la creación y fortalecimiento de vínculos, asociaciones y redes, y en un sistema de protección social con sólidos componentes universales y una red de asistencia asociada con aquellos, ¿sí? Con los componentes universales. Y la solidaridad implica reconocerse uno mismo en el otro. Se confronta cotidianamente con valores, con antivalores individualistas, conservadores y consumistas, que generan falsas expectativas y permanentes frustraciones. Se expresa asimismo en la ampliación de áreas solidarias de organización de la sociedad y de la economía. Entonces, el Frente aquí asume algo que todos nosotros usualmente, ¿verdad?, reconocemos como parte de los principios del Frente, que son los de libertad, igualdad y solidaridad o fraternidad, que son los tres grandes valores que identifican las izquierdas desde, puede decir mejor Gabriel que yo desde cuándo, ¿verdad?, desde la Revolución Francesa, y que el Frente le da este tono, estos énfasis en esa definición. A ver si pasa. Ahí va. Luego el Frente, y estas empezamos a agregar conceptos a esa tríada de valores de libertad, igualdad y solidaridad. En ese proceso dijimos, bueno, el trabajo es también un valor para el Frente Amplio, es un valor significativo, ¿sí? Porque mediante el trabajo que se reproduce, sostiene la vida, es el pilar para el sostenimiento de la vida humana, dignifica a las personas porque aporta a la comunidad. Entonces, el Frente aquí lo que dice es, el trabajo es un valor central para los Frente Amplistas. No solo, vaya si lo es importante, porque le permite a las personas, a la familia, generar los ingresos para satisfacer las necesidades básicas, sino porque además es a través del trabajo que las personas participan de la creación, de la construcción de la sociedad. ¿Sí? Por eso se afirma que dignifica a las personas. Entonces, en ese múltiple sentido es que para los Frente Amplistas el trabajo suma el carácter de valor. La justicia social fue definida como que supone la superación de la pobreza en sus múltiples dimensiones y de las desigualdades estructurales. La construcción de justicia social demanda la legitimación de un marco de convivencia, asegurar el pleno ejercicio de los derechos en condiciones de equidad, garantizar igualdad en el acceso al trabajo digno, a servicios sociales universales y prestaciones sociales de calidad. Y luego, en esa misma sección, el documento del Frente dice, esto se logra privilegiando el diálogo y el acuerdo en lugar de la imposición autoritaria. Y esto último lo destaco porque aparece luego en otras partes del documento. Acá hay un énfasis muy importante del Frente al decir que la justicia social se construye privilegiando el diálogo y el acuerdo y no en base a la imposición autoritaria. Entonces descarta con esto las construcciones de justicia social autoritarias y las afirman que son en base al diálogo y el acuerdo. Y esta cuestión del diálogo y el acuerdo como parte de la cosmovisión frente amplista se reitera, lo cual traduce un énfasis particular en otras partes del documento. Y finalmente la paz se afirma como un valor que debe ser aceptado y por lo tanto un objetivo a construir perseverantemente. El diálogo, nuevamente, es la forma principal para enfrentar los conflictos y que estos se marquen en la institucionalidad y reglas de juego democrático. De vuelta, en el documento se afirma que la paz es un valor y que se construye en base al diálogo y no en base a la imposición. Y luego el documento desarrolla el concepto para los frente amplistas de la democracia. Y aquí sí voy a ser un poco más extenso en transmitir los contenidos porque también el documento se extiende bastante en la conceptualización de la democracia. Y rescato algunas ideas centrales. La democracia se sustenta en el respeto a las decisiones de la ciudadanía,
en la participación libre y responsable de los ciudadanos a través de una pluralidad de partidos políticos, surgidos de distintas interpretaciones y valoraciones de la realidad social, así como a través de múltiples organizaciones sociales y grupos intermedios. Así que en esto el Frente enfatiza la importancia de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, que sea libre y que sea responsable. En la pluralidad de partidos políticos, con distintas interpretaciones y valoraciones, o sea, con distintos marcos ideológicos, y también se expresa a través de la multiplicidad de organizaciones sociales y grupos intermedios de la sociedad. Tercer concepto, las democracias sustentan el pluralismo, que debe reflejarse en la aceptación plena, en igualdad de condiciones de la existencia de distintas corrientes políticas, religiosas, ideológicas, culturales y sociales, y en el derecho de las mismas a organizarse, cultivar y difundir esos valores, siempre bajo el respeto de la democracia y los derechos humanos. ¿Sí? Permiso que... A ver si puedo ver esto. Ahí va. El Frente Amplio defenderá un sistema político basado en la pluralidad de partidos que aseguren el acceso de la voluntad popular a la estructura de poder expresada en el Estado. ¿Sí? Entonces, acá hay una afirmación muy importante. El pluralismo como uno de los pilares de la democracia para el Frente Amplio, un pluralismo que permite que las distintas corrientes y grupos y opiniones de la sociedad se puedan expresar, que se expresen en partidos políticos, que se expresen en otras formas organizacionales, ¿sí? Bajo el respeto de la misma democracia y de los derechos humanos. Así que de alguna manera está diciendo este pluralismo es para todos aquellos que respeten lo que algunos autores llaman el pacto democrático, es decir, el mutuo respeto a las reglas de juego democráticas y a los derechos humanos. Se sustenta también en una institucionalidad democrática, que se expresa en la libertad de expresión, el pleno funcionamiento de los partidos, el régimen electoral. Las instituciones democráticas se marcan los caminos para acceder al poder y limitan el uso del mismo por quienes han llegado a él. Es decir, que la institucionalidad democrática, como todos sabemos en nuestro país, felizmente, lo podemos constatar, otorga capacidad de decisión, poder a los que acceden a los cargos de gobierno, pero también limita los márgenes de poder que pueden ejercer quienes acceden a posiciones de gobierno. Y vuelve a enfatizar el documento algo que ya mencioné. La vitalidad de la democracia también se manifiesta en la existencia de organizaciones sociales participando activamente en la construcción de ciudadanía. Así que no solo se expresa, reitero, en la pluralidad de partidos, sino también en la capacidad de organizarse libremente por distintos grupos sociales y expresarse. También se sustentan costumbres, valores y conductas, donde se reconoce el arbitraje superior del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas en un marco de amplias libertades. ¿Sí? La promoción, se sustenta la promoción y protección de los derechos humanos en todas sus dimensiones y en la transparencia y ética de gestión, identificadas con misiones culturales de servicio, honestidad, compromiso y gestión rigurosa de los asuntos públicos. Y destaco dos ideas en esta sección de la democracia que dice, que yo les ponía ahí, es ideal y camino para el Frente Amplio. Entonces, vuelve el documento a decir, se requiere una manifiesta voluntad de diálogo para hacer viables las transformaciones. La profundidad y la permanencia de las transformaciones, está en relación directa con el grado de involucramiento y compromiso que asume la sociedad. Esto no se logra si no es a partir de privilegiar el diálogo y el acuerdo, en lugar de la imposición autoritaria en consulta. Cuando los medios no están de acuerdo con los fines se pervierten y finalmente se pierden. Rechazamos las situaciones en que los titulares del poder, invocando e interpretando por sí ante sí los fines, desconocen la soberanía popular, las libertades democráticas. Como ven ustedes, es denso el documento en estas definiciones y nos permite a todos los frentes amplistas tener una guía para interpretar situaciones, para actuar en sociedad, ¿sí? Para militar, también para juzgar, ¿no? Otros caminos. Y sobre los derechos humanos, rápidamente, porque esto es más manejado por todos, el Frente reafirma que el proyecto de país se asienta en derechos humanos en 4 grupos de derechos: los civiles y políticos, que tienen el principio de la libertad como centro; los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados al principio de igualdad; los derechos de los pueblos, que están vinculados al principio de la solidaridad; y los derechos de las generaciones futuras,
que están vinculados a la conservación ambiental, ¿sí? A la conservación de los demás seres vivos. Y bueno, aquí el documento entra en ejemplos, ¿verdad? Como derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, al derecho a la reunión y asociación, los derechos económicos y sociales como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, los derechos de los pueblos como los derechos al desarrollo y a la libre determinación y los derechos de las generaciones futuras a recibir un planeta no contaminado y biológicamente diverso, ¿sí? Todos los derechos humanos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes, ¿sí? Por lo tanto, el avance o retroceso de uno afecta el pleno ejercicio de los demás derechos, ¿sí? Y termina diciendo, los derechos están unidos a la responsabilidad que demanda la vida en sociedad. Así que con esto termina esta primera parte del documento. Como ven ustedes, el documento se asienta en 8 principios y valores. Estos últimos 2, los de la democracia y los derechos humanos, nos dan en particular un marco de referencia importante para la acción política que además se apoya en los anteriores, ¿verdad? En la libertad, en la igualdad, en la solidaridad, en el derecho al trabajo, en la justicia social que yo les mencioné. ¿Cómo voy? Tengo todavía Sí, unos minutos. Está, 10 minutos. 10 minutos tengo. Está. No, vamos rápido. Está. Bien, gracias. Que no se me enojen los demás. 10, 15 minutos. Yo lo conozco desde hace un tiempo. Se sigue la presentación. Yo he optado acá, ustedes dirán por qué estuve leyendo, porque el documento es tan denso y el Frente Amplio es tan particular, que cuando hablamos de principios y valores, me pareció lo mejor expresar en las propias palabras que dejamos consagradas en el documento y aprobadas, que en la versión que yo pudiera dar en una cuestión coloquial de cada una de estas, ¿sí? Por eso les reitero, son extractos del propio texto del documento, que es mucho más largo, que como todo documento del Frente, por momentos se pone arduo de leer, les debo confesar. La cosita que quería aclararles es que el documento ya está subido, acabo de subirlo en... Perdón, ahora sí, ahora sí. El documento ya está subido en la plataforma virtual, al igual que la presentación de Pablo y la presentación de Gabriel. O sea que si ustedes van al tema siguiente, ya pueden encontrar ahí los documentos. Digo, porque veo gente sacando nota, pueden hacerlo, pero estas presentaciones y el documento de principios y valores ya está en la plataforma. ¿Ok? Perdón. No, pero preguntas. Ahora al final aclaramos lo que aclaramos al comienzo, lo que aclaramos al plataforma, claro. Sí, ok. Bien, entonces en ese proceso, del 2014 al 2016, que concluyó en el documento que aprobó el Congreso y previamente plenario, la Comisión, luego de formular definiciones sobre estos 8 principios y valores, se extendió sobre 4 asuntos que entendíamos que estaban como en una interfase entre estas definiciones de principios y valores y las definiciones programáticas y estratégicas del Frente, ¿verdad? Como una mitad de camino ahí, ¿sí? Conceptualmente hablando. Y son una serie de afirmaciones sobre cómo se para Uruguay en un mundo globalizado, nuestro concepto, y en particular nuestro concepto de desarrollo sostenible de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, y sobre la institucionalidad democrática. Yo voy a ir un poco más rápido en esto, pero bueno, respecto del mundo, el documento dice, bueno, nos proponemos contribuir desde Uruguay a la construcción de una comunidad internacional justa y solidaria, tema que hoy en día es de altísima vigencia. Y ahí el documento señala 2 retos que tenemos. Uno, referido a las actuales formas de producción y consumo, determinadas por la lógica de la acumulación de capital en un momento de financiarización del capital, ¿sí? Que está teniendo efectos sobre el ambiente y el hábitat, sobre matrices energéticas autodestructivas, la producción alimentaria y, bueno, y la pobreza, la exclusión de grandes contingentes de personas de la humanidad, me refiero, ¿no? Y a su vez en una gran concentración del capital y del conocimiento y un incremento brutal de la desigualdad a escala del planeta, de la humanidad, ¿verdad? Entonces,
de alguna manera el frente dice, bueno, es necesario generar las condiciones para superar esta forma de producción y consumo. Con esto no estamos hablando de Uruguay, ¿verdad? Estamos hablando de retos que afectan a la humanidad toda y desde nuestra pequeñez también el compromiso del Frente Amplio como fuerza de izquierda y progresista, solidaria con los demás pueblos del mundo, de plantearnos también los retos que el planeta, que la humanidad enfrenta y cómo debemos definir algunos principios para encararlos. Entonces, a partir de allí se definen algunas cuestiones respecto de la integración regional, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos económicos, de la paz, ambientales, también con la democracia como condición y el pleno respeto de los derechos humanos como condición para la integración. En materia más global, más internacional, la solidaridad, la paz, la negociación multilateral y el derecho internacional. El Frente acá adopta posiciones bastante evidentes como consecuencia del anterior por el multilateralismo, la negociación internacional, la paz y el respeto a las normas de derecho internacionales que están en construcción. ¿Sí? Me ahorro poner ejemplos. Y también sobre el ejercicio de los derechos políticos en el mundo, ¿verdad? Y una cápita ya más de entrecasa, que es la reivindicación nuevamente de la participación ciudadana de los uruguayos en el exterior a través del voto. Segundo campo de definiciones tiene que ver con el concepto de desarrollo y desarrollo sostenible, ¿sí? Y aquí lo que el Frente definió es que nuestro concepto de desarrollo es un proceso, se ve como un proceso, el desarrollo como un proceso, no como un estado, ¿sí? Que es multidimensional, que comprende las transformaciones sociales, pero también de las capacidades individuales, sociales e institucionales, que implica mejora en las condiciones materiales, sociales, ambientales y culturales, pero también la ampliación de las libertades en la participación política y la construcción de una sociedad más igualitaria y más solidaria. Es decir, el desarrollo en sus facetas económicas, políticas, de ampliación de libertades, de capacidad de las personas, ¿sí? Y de formas de vida más solidaria e igualitaria, ¿sí? Y después apunta algunas cuestiones sobre el desarrollo productivo, la mejora del nivel de vida, pero ya son, digamos, yendo hacia lo programático. Pero lo importante es el concepto de desarrollo. Luego, se trabajó sobre los conceptos de Estado, mercado y sociedad. Entonces, bueno, hay afirmaciones sobre que el Estado en democracia es el encargado de ejecutar las políticas públicas, ¿sí? Resultados de que es de la autoridad investida, ¿sí? En elecciones democráticas, que tiene un rol político fundamental en el desarrollo y en la construcción de la sociedad, y que debe el Estado garantizar el acceso de todas las personas a los servicios públicos, al conocimiento en condiciones de equidad, sin discriminación. Entonces, se le asigna un rol al Estado, ¿sí? En promotor de desarrollo, en promotor de condiciones de equidad y en garante también de las personas y de los grupos. Al mercado como un componente de las relaciones económicas regido, regulado desde el gobierno, donde el Estado tiene un rol orientador. O sea que, digamos, se habla del mercado sujeto a regulaciones del propio Estado. Y en este acápite, el Frente hace una definición que también me parece interesante destacar, que es visualizar una economía con tres sectores: un sector estatal, un sector privado y un sector cooperativo de economía social y solidaria. Es decir, que con esta definición, lo que el Frente está diciendo es, bueno, aspiramos que luego, en el ejercicio del gobierno, nuestras definiciones programáticas, promovamos una economía con estos tres pilares. Y por lo tanto, de alguna manera está dando una señal de que hay que promover el pilar más débil, que es el de la economía social, solidaria, cooperativa, ¿verdad? Por eso decía, estamos en un nivel que no es el de los principios y valores, pero tampoco es el programático, ¿no? Son definiciones que orientan la labor programática. Y respecto a la sociedad, se enfatiza mucho, algo que ya comenté antes, que es la aspiración a una sociedad civil activa y autónoma, con libertad para el desarrollo de sus propios espacios, donde la población participe con voz, iniciativa, capacidad de crítica y control. Si de vuelta se afirma la importancia de una sociedad civil independiente del Estado, no controlada por el Estado, por los partidos, que pueda expresarse libremente, que sea diversa, ¿sí? Que sea activa, protagónica de la vida social. Y finalmente, el documento hace una serie de reflexiones sobre la institucionalidad democrática.
Y ahí en particular se enfatiza la importancia de que el ejercicio del gobierno y del poder esté basado en la austeridad, en la honestidad y en el cumplimiento de lo comprometido con la ciudadanía, ¿sí? En lucha contra el clientelismo, la corrupción, el corporativismo, en el ejercicio del poder para fines personales o de grupo y de toda violencia. Esta cuestión del cooperativismo, por ejemplo, aparece en otros lugares del documento, ¿sí? Definiciones de que la política no puede estar sujeta a los intereses de grupos corporativos, tiene que estar por encima de ellos y procurar el bienestar de toda la sociedad. ¿Sí? ¿Me siguen? Y bueno, y reafirma el compromiso con el sistema democrático republicano, lo que ya hablamos, ¿no? Con un sistema caracterizado por la pluralidad político-partidaria, la participación, la autonomía de las organizaciones sociales, la descentralización. Y con esto, si no me equivoco, termina el documento, ¿sí? Entonces, sintetizo 8 principios y valores, mucho énfasis en la libertad, la igualdad y la solidaridad y en nuestra definición y conceptualización de la democracia y de los derechos humanos, y definiciones del Frente sobre el escenario internacional y el Uruguay en el contexto internacional, en un mundo globalizado, sobre nuestro concepto de desarrollo, sobre las relaciones de Estado, mercado y sociedad, y sobre la institucionalidad democrática, dentro de lo cual está toda la cuestión de la ética y la responsabilidad en la gestión pública, etc. Ese es el contenido. Gracias, Pablo. Espero que... Dos cuestiones. Primero, si tienen preguntas, vayan anotándolas por ahí. Después abriremos un espacio. Quizás no podamos vinculizarlas todas, pero trataremos de abrir un espacio para eso. Segundo, solo un comentario, me parece relevante. Yo insistí mucho cuando armamos el programa en tener un módulo de presentación sobre este documento que es realmente poco conocido en el Frente Amplio. Y el fin de semana estaba de viaje en otra actividad, pero justamente lo releí después de bastante tiempo y me sorprendió la vigencia que el documento tiene. Y creo que no hay otro partido político en Uruguay que tenga algo parecido a este documento. Por lo cual les incito de alguna forma a leerlo, está ya ahí en la plataforma, porque creo que vale la pena y que hay definiciones que fueron aprobadas por un Congreso del Frente Amplio y por eso le damos un valor realmente importante. Quiero decir que incluso el proceso de debate, que incluyó algunas modificaciones, fue un proceso bien interesante y que se dio en un periodo relativamente largo y es algo a lo que a veces vale la pena volver como un elemento central de definiciones que decidimos adoptar en algún momento. Y probablemente también debiera ser en el futuro un documento vivo, un documento que vale la pena reflexionar, pero algunos de estos aspectos, para la fecha en que esto fue aprobado, el documento va a cumplir una década el año que viene, son elementos que me parece que son realmente importantes como para tener en cuenta como base de nuestra militancia política. Así que muchas gracias, Pablo. Ahora le voy a dar la palabra. ¿Sí? La palabra a Gabriel. ¿Se escucha? Acá se escucha. No, un apunte. Como yo les adelanté, Es este que está prendido, Pablo. Bueno, es lo Le que prendimos sea. los dos, hablamos los dos. No acopla. Ah, es este, ahora sí, está. Bien, gracias. Demasiado micrófono. No tengo experiencia musical, así que acá te manejo uno. No, decía que algo que yo creo que comenté, pero que me motivó ahora lo de Agustín. Es un lindo ejercicio tomar estas definiciones que el Frente adoptó y usarlas para leer hechos de la realidad del país o del mundo. Me parece que nos permiten, nos dan una enorme herramienta, digo, ya que estamos en una actividad de formación, para pararnos, ¿verdad?, en nuestra militancia política, ¿sí?, en el ámbito que sea, territorial o funcional, etcétera, y apoyando en estas definiciones, leer e interpretar cuestiones que suceden en la realidad y pensar entonces cuál es la posición del Frente Amplio sobre esos hechos, ¿sí?, del Uruguay o del exterior. Me parece que es un buen instrumento. Yo, en ese sentido, está muy bien la sugerencia de Agustín de trabajarlo como un documento vivo y realmente
es extraño, no es muy común que haya este tipo de documentos en otros grupos, sobre todo que tienen la construcción que nos va a relatar Gabriel ahora tan grande que tiene el Frente Amplio, ¿verdad? Bien, gracias Pablo nuevamente. Le damos la palabra ahora a Gabriel Chirichi. Gabriel, que ya es un clásico de participación en ciclos de formación del Frente Amplio, lo recibimos con alegría y con agradecimiento. Profesor de Historia, egresado del IPLA, diplomado en Historia Económica, ha sido docente y todavía es docente con su cargo público en secundaria, en el IPA, en Magisterio. Militante del Comité Andresito del Frente Amplio y tiene varios compañeros acá que comparten con él esa militancia de la plantilla de la sede del Frente Amplio y es autor de libros como Uruguay siglo XX, una historia colectiva de movimiento y 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país. Actualmente Gabriel además es director nacional de educación. Hablar un poco del proceso de los orígenes y el proceso de creación del Frente Amplio. Gracias, Gabriel, de nuevo por acompañarnos y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo para quienes están por el Zoom, que no se ven muchas caritas, se ven fotos, no sé si los demás no lo pueden ver. Y un saludo a todos y todas las compañeras que pudieron hacerse presentes. Es muy lindo poder siempre compartir instancias. Yo me levanto un poquito a ver si nos podemos ver un poco más las caras, porque siempre también, por lo menos que haya un mínimo contacto visual y que podamos tener también espacio de intercambio en preguntas. Está bueno en estas instancias de de formación y también es muy lindo que podemos hablar al mismo tiempo de generación bicentenario en un contexto donde quizá algo que también podríamos empezar a valorar de forma muy interesante es que sin más o menos que los demás, pero la fuerza política que nuclea de manera diversa y creativa una resignificación del artiguismo, como es nuestra bandera del Frente Amplio, ¿no? Es quien en el siglo XXI ha logrado más veces el triunfo electoral, el apoyo popular, ¿no? Y hoy, porque los 200 años no son solo una fecha, sino es parte de un ciclo que tuvo elementos de revolución, de transformación, de derrotas, de guerra, pero también de conquistar la soberanía, la libertad y la construcción de una república, ¿no? Entonces, somos parte de un proceso, quizá lo que pueda parecer más nuevo tiene hondas raíces, incluso también para pensar en que no solamente la coyuntura política y lo inmediato es lo que nos da sentido de futuro, sino que también la reconstrucción y el conocimiento de nuestras raíces diversas nos aporta para seguir haciendo política y futuro entre todas y todos. O sea que me parece que es una combinación muy linda y bueno, da para charlar mucho. Yo en principio voy a tratar de compartir con ustedes una presentación que tiene como base un curso que hicimos. Agustín decía bueno, ya varias veces he tenido, para mí de verdad es un honor, así como dar clases es algo muy honroso también y muy lindo con jóvenes, o bueno, me ha pasado también la posibilidad de dar clases en el IPA, en magisterio, con estudiantes universitarios. Para uno siempre es algo muy lindo porque puede compartir lo que sabe, pero compartir con compañeras y compañeros de militancias diversas y en tiempos distintos es muy, muy, muy grato y también una responsabilidad en donde uno también lo que quiere es promover la reflexión compartida sin venir a traer verdades definitivas, porque si algo tiene el Frente, que es al ser una construcción colectiva, ¿no? El Frente Amplismo, más allá de las procedencias de cada uno, ¿no? Y de sus espacios también de recorrido personal y militante, lo que siempre tiene como, digamos, espejo es que la otra o el otro compañero que tiene una procedencia distinta también tiene algo para aportarme y nos enriquecemos. Y eso es lo que creo que nos da más también capacidad de llegar a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, se está viendo ahí, creo que se va a cortar acá, ¿no? A ver, porque tengo un tema con la pantalla. Sí, se ve cortado. Hay que ponerlo sin la pantalla completa. Sí, es una pena eso, porque a ver si no sé cómo hacer para sacar la pantalla completa. Dejo de compartir, salgo de la pantalla completa, ya está.
Sí, yo di años de clase de Zoom, es más, ahora lo que decía, uno pierde la práctica, para que, a ver cómo, acá salimos de la pantalla completa, ahí está. Pero el título creo que dice bastante, ¿no? Esperen que lo quiero comentar al mismo tiempo que lo tengan quienes están en el Zoom, que me parece muy valioso que nosotros en el frente no perdamos la dimensión nacional, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí, ¿no? Está. A ver si puedo sacar esto. Ahí se fue. ¿Está? Izquierdas, diversidad, utopías y resistencia. Yo lo que les quería contar es que yo hace unos años, justo en pandemia, que bueno, teníamos diferentes situaciones, con un grupo de compañeros de la Fundación Vivian Trías, se nos ocurrió hacer un curso por Zoom en pandemia sobre la historia del Uruguay en el siglo XX. Y bueno, uno de los módulos fue una perspectiva de las izquierdas a partir de una, ¿te acordás, Agustín, que habíamos hecho un curso, no existía el Zoom antes, pero habíamos hecho un curso con una historia de la izquierda, una historia del capitalismo, una historia de los socialismos? Entonces, acá yo he ido armando diferentes cosas. Al final está la bibliografía, que me parece muy importante para sugerir, para que ustedes puedan después ampliar los temas que les gusten. Pero es una mirada muy panorámica que, por supuesto, yo no quiero correr ni hablar rápido ni leerlo todo, sino que si aparecen elementos que, bueno, demandan explicación, debate, porque además tenemos diferentes generaciones, que es también algo muy lindo del frente. Bueno, a veces uno puede dar por sentado algunas cosas. Yo el año pasado, cuando hicimos el Día del Patrimonio, que hicimos ¿se acuerdan? Un patrimonio en la huella, no sé si alguno pudo venir, pero yo vine con Mari, con mi hija, hicimos una charla con otra profe de historia, con Carla Larrobla, sobre la huella, sobre Sereñi. Fue muy lindo. Y Mari tiene 16 años, está en el liceo, ¿no? En quinto. Me dice, pero papá, ¿quién era Sereñi? Porque le hicimos la charla dando por sentado que todos sabemos quién era Sereñi. Para mí Sereñi, o sea, me crié diciendo al acto del 84 y mi abuelo, que era militante socialista, saludaba a Sereñi porque estaba en la CNO, ¿tá? Y para mí Sereñi siempre fue el Frente Amplio. Pero mi hija nació mucho después de su muerte. Entonces, hago esta anécdota para que también tengamos presente que a veces uno narra cosas como dando por sentado, pero no es una postura de... lo peor que puede tener un frente amplista es creerse que sabe más que los otros frente amplistas, porque todos tenemos algo para enseñarnos. Yo lo que quiero sí decir es que algunos conceptos, capaz que yo lo digo rápido, pero no es por simplificarlo, sino por tratar de hacer como una aproximación y con gusto seguir trabajando después, tanto en las preguntas como en otras instancias de formación. A mí me gusta mucho, siempre que me invitan, ir a los comités, ir a los colectivos políticos, hablar temas diversos, como puede ser como pueden ser otros. Pero bueno, yo quisiera plantear este primer punto, que es la característica creo que más interesante del Frente Amplio en el marco de las izquierdas occidentales y latinoamericanas, es la construcción de una, no solo estructura político-partidaria electoral duradera y en diversidad, sino la creación de una cultura de unidad en las izquierdas, que es uno de los factores más complejos. Cuando uno mira la historia de las izquierdas a nivel global, las izquierdas son muy generosas en sus ideales, pero también muy competitivas y muy rivalizadoras en quién, o sea, en lo que conocemos todo del izquierdómetro, ¿no? Si no digo que esté mal, pero a veces complica la cosa. Y vieron cuando se ponen en competitivos, a veces parece que al final pone un ideal de la burguesía, a ver quién es más que bueno, es como un consumismo, pero de una izquierda que se perdió de rumbo. Y el Frente Amplio ha construido una política de larga duración, manteniendo la democracia interna, los debates, las visiones, de ser unitaria, sin ser homogeneizante ni formatear a sus militantes, sino manteniendo la libertad de acción, manteniendo las discrepancias. Sobre todo, esto es una hipótesis que hay que seguir reconstruyendo, ¿no? Pero sobre todo porque su creación coincide con un momento muy importante, podemos hablar, no sé si la mejor palabra, pero de maduración de la necesidad de la unidad más allá de las diferencias, y no solo por una elección, sino por el contexto del Uruguay de los fines de los 60, principios de los 70, pero además porque tras una relativa derrota electoral, porque el Frente Amplio, si bien votó muy bien en el 71, nunca antes un partido que no fuera blanco colorado había superado el 5% de los votos y el Frente sacó el 18%, o sea, votó bien, pero ni siquiera llegó a ser mayoría en Montevideo.
el Frente luego tuvo, sobre todo, la resistencia a la dictadura y el autoritarismo y al terrorismo de Estado como una, digamos, experiencia colectiva en donde se había madurado la idea de unidad, se selló con un compromiso mucho más vital y empático de respetar, más allá de las diferencias, lo sufrido y lo resistido y el renacer en la democracia del Frente en el 84, y eso le dio una endurance, o sea, una capacidad de construir cultura política no exenta, insisto, de crisis. Tuvimos varias crisis en el Frente después y crisis políticas que son parte de la discusión, pero como estructura cultural del Uruguay fue muy sólida, y yo creo, no es tema de hoy, pero que la segunda instancia, y acá sobre todo se lo comparto y se los sugiero a los y las más jóvenes, el Frente luego con sus gobiernos renueva esa condición de ser un partido de la esperanza. La resistencia, hoy tenemos que agregarle la esperanza. Yo como me voy a dedicar a los orígenes, me quedo en la resistencia, ¿no? Que también es interesante porque el origen del Frente no fue un origen de triunfo, ¿no? Un poco como Artigas. Artigas no ganó, pero dejó historias y gente que siguió sus ideales. Y acá estamos, ¿no? Bueno, entonces, para contar esto, quisiera primero conversar un poquito sobre el tema de la unidad. Son preguntas disparadoras, ninguna tiene una respuesta definitiva, pero también entender que la unidad, la unidad no es una religión ni una fe, y respetamos mucho las concepciones simbólicas que entienden de estos parámetros de la fe y la mística, pero la unidad es una construcción cultural y política y de convicción y de reconvicción duradera, ¿no? Entonces, para analizar ese camino de la unidad hay que entender que fue algo complejo, que durante mucho tiempo costó esto y no era lo natural, ¿no? Sí, porque las izquierdas tienen muchas visiones. Entonces, yo creo que para eso es interesante primero pensar qué sectores políticos y sociales se pueden identificar como de izquierda en la historia uruguaya del siglo XX, ¿no? Yo lo planteo esto sobre todo porque, bueno, surgía, creo que, digamos, como múltiples sujetos omitidos en el documento que traía Pablo. em, el Frente Amplio no es solo la medición de las izquierdas marxistas. Las izquierdas en Uruguay, izquierdas con plural, son mucho más amplias que las izquierdas marxistas. Son muy valiosas, pero no son las únicas. Tenemos tradiciones anarcas, tenemos tradiciones feministas, tenemos tradiciones cristianas, tenemos tradiciones soberanistas y americanistas antiimperialistas, tenemos digamos, una conjunción, ¿no? De prácticas gremiales, prácticas de los gremios tanto estudiantiles, universitarios, como de los sindicatos. O sea, hay unas culturas de las izquierdas mucho más amplias que solamente pensar en digamos, un estricto carácter programático. Creo que vos lo mencionaste, los partidos de ideas. Los partidos de ideas eran una parte, pero las izquierdas, en cuanto a sensibilidad, son mucho más grandes, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con esas izquierdas? ¿Cuáles eran sus diferencias? ¿Vieron que ahí dice cuáles fueron sus inicios y sus diferencias? ¿Hasta qué punto la izquierda fue marginal en los años 60? Eso me parece muy interesante también, porque hoy en día se suele contar como que la historia de política del Uruguay fue una historia donde blancos y colorados dominaron hasta que apareció el Frente Amplio, ¿no? Y como que la izquierda era marginal. Yo esto lo quiero compartir muy rápido y sé que yo les decía que da para mucho, pero me resisto a esa interpretación porque em, claramente, desde una definición amplia, sin dogmatismos. Ojo con los dogmáticos que dicen que hay A y B, blanco y negro. Eso, el Frente Amplio es plural. Tenemos muchos colores, mínimo 3 y muchos más, ¿no? Había muchos sectores de izquierdas dentro de blancos y colorados, ¿no? Esto yo no lo digo por una voluntad personal, ¿no? Es decir, analizar simplemente el movimiento de Lorenzo Carnelli, de Carlos Quijano, incluso algunas acciones revolucionarias. El Partido Nacional tiene una beta revolucionaria. Ojo con confundir con la discusión del presente. O sea, hay un gran sector nacionalista, con Saravia, antiimperialista. El vallismo tiene elementos profundos de las izquierdas en un sentido de la cultura política, no de identificarlo si es socialista, anarquista. No sé. Miren, hubo un sector vallista, el de Julio César Grauer, que además fue muy destacado, legislador y gobernante, que era vallista marxista, ¿no? Entonces, digo porque a lo largo del siglo XX, buena parte de las sensibilidades y políticas que
perfectamente podríamos llamar de izquierdas que tuvo el Uruguay, fueron impulsadas también por sectores de los partidos que llamamos tradicionales. La ley orgánica de la universidad se votó en el año 58. La autonomía de gobierno, miren, no quiero abrir debates ahora, esperemos que la UNED lo tenga, igual pasó el aviso, pero vamos, lo presentamos en el Parlamento y que sea descentralizada, que eso sería un avance, tiene que estar también en el, bueno, el documento lo tiene en el frente. Ahora, se votó en pleno, digamos, predominio de los partidos blancos y colorados, una ley muy avanzada para la educación superior, gratuita, pública, autónoma y cogobernada. O sea que en Uruguay hay diferentes perspectivas de lo que es la izquierda, que es mucho más amplio que solo un sector, ¿no? Bueno, la otra pregunta que yo pongo acá es cómo ha sido la relación entre la izquierda y la tradición, porque creo que esto es un tema siempre para seguir reconfigurando y pensando. La izquierda o las izquierdas tienen, entre otros componentes, además de los valores que decía el documento, la izquierda cree en el cambio, pero no cree en el cambio por una gimnasia mecánica de cambiar. Creen en que el cambio es la forma de ir alcanzando mejores perspectivas para las personas y sus proyectos de vida en colectivo. Es decir, las derechas, si algo define más ontológicamente a las derechas, desde una mirada occidental, por supuesto, ¿no? Las derechas creen en la conservación y en ciertas rigideces más verticales y estructuradas de la sociedad, de lo económico, no sé qué, y los cambios son algo preocupante. Por eso son los sectores conservadores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En la izquierda, en las izquierdas, las tradiciones muchas veces se asocian con lo que fueron blancos y colorados, y como las izquierdas, sobre todo marxistas, eran de escaso alcance popular, muchas veces creían que lo tradicional era algo arcaico, algo que no avanzaba. Yo creo que sobre esa lectura también tenemos que hacer como una autocrítica histórica a nuestros queridos y antiguos militantes marxistas que eran muy poco populares también, no tenían alcance. Siempre cuento esta anécdota por las dudas, capaz que todos la saben, pero cuando el Mundial del 30, el diario del Partido Comunista estaba en contra de los festejos, porque decía que era un festejo de la burguesía, ¿no? Y era una lectura muy acotada que, claro, como no tenían fuerza, Uruguay salió campeón del mundo, camaradas, ¿se entiende? Sí, bueno, y hubo algunos otros, no sé si a ustedes les tocó, pero mi viejo cuando estaba en la Juventud Comunista, ustedes saben que el último partido que Uruguay había ganado hace mucho tiempo, porque claro, los jóvenes vieron a la buena selección ahora, pero Uruguay hubo una época que no ganaba un partido en los mundiales, hasta uno que le ganamos a Corea con un gol de Fonseca. Entonces decía que el último que habíamos ganado un partido de la Unión Soviética con un gol de Cubilla, en realidad es un gol de Espárrago que Cubilla salva la pelota en la línea, la mete, y mi viejo me contaba que en un activo había veteranos que iban a los activos de la juventud, a veces como un poco a bajar, le decía, no, pero no hay que echar en contra de la Unión Soviética porque ahí está el hombre nuevo. Les decía, había una cosa que siempre, eso nos pasaba, son anécdotas también de época de los tiempos, pero yo creo que nosotros lo que tenemos que también como que revalorizar es que sin perder digamos, la sensibilidad por lo positivo de los cambios, creo que mucho más firmes y duraderos, sustentables, pero además populares y empáticos con nosotros, son cambios anclados en lo más rico de nuestras tradiciones, incluso por eso lo de la bandera artiguista. Entonces, esa combinación es importante porque también, y esto es otra cosa que en los orígenes del Frente se sufrió mucho, los discursos conservadores, sobre todo, vieron que ahora hay un gran avance de las investigaciones acerca de las derechas. Bueno, hace muy poquito se presentó un libro coordinado por Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano sobre la dictadura, se lo recomiendo pila, que se decía a nivel de muchos medios y diferentes actores de la comunicación pública sobre la izquierda, que no eran tradicionalistas, que no respetaban, digamos, que venían de afuera sus ideas, obviamente del oso ruso, o eran pro-chinos, o cubanos, ¿no? Es decir, entonces, también se generaba como una cosa, es decir, la izquierda no es sustantivamente nacional, ¿no? Los valores tradicionales de la nación están en otro, y eso es un tema con el que tenemos que seguir procesando y trabajando y revalorizando nuestro rol como parte de una izquierda nacional latinoamericana y anclada también en este territorio, ¿no? Bueno, yo ahí ponía como antepenúltima pregunta, ¿cuánto influyó el contexto internacional en los postulados del Frente? Y esto también me parece muy importante, porque bueno, ahora el documento que proponían para compartir trae, yo diría que casi una actualización, ¿no? Pero es decir, no tener como una Biblia inmutable los principios del Frente del 71. El Frente del 71 es parte de un contexto.
¿no? Que está vinculado además con diferentes. Ahora lo vemos un poco, no solo voy a hacer algo más como charlado. Sí, hay un contexto donde, bueno, había cambiado la iglesia, había cambiado la Guerra Fría, había terminado la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana estaba un poco aislada, estaba la Unión Popular en Chile, se estaban buscando diferentes experiencias, ya estaba en una situación casi de retroceso en su capacidad de acción eh, pública la guerrilla, ¿no? Entonces, es un contexto muy valioso, pero es parte de un momento. Entonces, también eso de ver cómo el frente se ha ido resignificando me parece que es importante. Y bueno, y yo quería dejar como también parte del legado de la formación y para tratar de que estos temas los conversemos, porque son muy importantes, tener en cuenta hasta qué punto justamente el contexto de los años 60, la idea de la revolución, de la lucha armada, fueron una división o no, es para reflexionarlo y no para tratarlo como algo superficial y desde un escritorio juzgar a quien tomó una opción o tomó otra. Fueron decisiones de personas, de nuestros antepasados, en un contexto donde había muchos cambios revolucionarios y muchas injusticias y represión social. Entonces, fue un debate muy caro para la izquierda, para las izquierdas. No es para andar titulando rápido sobre los que no piensan como yo o los que tuvieron acciones distintas como yo. Porque si algo aprendimos es que en parte todas y todos tuvieron estrategias acertadas, pero también hubo errores. Y después el principal acierto fue, pese a eso, tratar de encontrar caminos comunes, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es la última pregunta, ¿cómo se explica la unidad? Bueno, voy rápido porque esto, si no, vamos a terminar a las 12 de la noche. Esto en realidad yo ya lo mencioné, las izquierdas en perspectiva histórica, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que desde la historia no podemos hablar de una izquierda, sino de izquierdas en plural, ¿no? Yo creo que esto aparte es un aporte muy importante para la convivencia creativa entre nosotras como parte de una fuerza política que además es un movimiento. No hay que perder de vista esto. Bueno, acá hay muchos integrantes que vienen por las bases, que participan en su sector político, pero también participan o en su comité o en su coordinadora, en una instancia territorial. Y el ser movimiento supone que es con otras y otros que no son iguales que yo, ni están en la misma estructura disciplinar, y eso es muy positivo. Eso es muy positivo, ¿no? Tenemos orígenes variados y fragmentados, ¿no? Es decir, la izquierda fue muy dispersa durante mucho tiempo, también porque no era dominante, porque eran perseguidos los anarquistas, porque eran omitidas las feministas hasta dentro de los propios partidos de izquierda. Es decir, los líos que tuvo Paulina Luisi para poder ser candidata, ¿no? Es decir, porque también las sociedades tienen sus tiempos, no estoy juzgando, ¿no? Es decir, no hay que ser anacrónico, pero bueno, Paulina Luisi integraba el Consejo Mundial de Mujeres y en el Partido Socialista de Frugón y toda gente muy avanzada, después, cuando venía la puja por los lugares, es un tema ese, ¿no? También la izquierda tuvo una intensísima, las izquierdas, es lo que me cuesta a mí mismo, pero sí, porque empecé a verlo global, pero una intensísima agenda de derechos desde siempre, desde las, digamos, reivindicaciones de la jornada laboral, bueno, lo que leía Pablo de la Paz, ¿no? Las izquierdas planteaban la abolición del ejército, ¿no? La extensión de todos los derechos sociales, los derechos de la mujer. Lo que sí le costó mucho a las izquierdas fue unificarse porque anarquistas tenían una mirada, socialistas tenían otra. Después, ustedes, este no es el tema de hoy, pero saben que dentro del Partido Socialista se genera un cisma cuando la Revolución Rusa y surge el Partido Comunista. La mayoría de los socialistas se hacen comunistas, pero además una parte de los anarquistas se suman al Partido Comunista porque creían que la línea de, digamos, si había un predominio de los soviets, que era algo más popular que el partido bolchevique, los soviets eran populares, no eran todos bolcheviques, en Rusia, podía darse un apoyo a una revolución mundial que estaba ocurriendo. Y entonces, hay diferentes tradiciones, pero también socialistas y comunistas en Uruguay durante mucho tiempo quedaron peleados, ¿no? Y además socialistas y comunistas estaban en contra de la iglesia porque eran ateos y la iglesia tenía poca participación política y social. Eso costó mucho, pero bueno, de pronto, yo acá quiero sí dejarles una seña, ¿no? Para, bueno, futuras instancias que podamos hacer. El año 55 fue un año clave. En el año 55 hay diferentes aspectos, simplemente lo digo en términos generales, pero Uruguay está llegando a un momento de cierta letanía o enlentecimiento de su desarrollo industrial. O sea, Uruguay después de los años 40 vivió una segunda prosperidad, en el siglo XX tuvo dos prosperidades, ¿no?
del 900 al 30, con la guerra en el medio, pero después de la crisis del 29 eso se complicó. Fue una muy buena etapa en muchos aspectos. Y luego del año 43 en adelante, con los consejos de salario, la recuperación de la democracia, hasta el año 57, el PBI per cápita subió mucho, ¿no? Uruguay se industrializó, verdaderamente tenía muchas ciudades y muchos barrios con industrias, un crecimiento del movimiento obrero, 400.000 obreros había en Uruguay. Los consejos de salario, crecimiento también de la matrícula no universal, pero importante de secundaria, pero la economía se entró a estancar. Y ahí en el 55 aparecen dos figuras que son muy importantes, que son Rodney Arismendi y Vivian Trías, que de esas izquierdas de ideas de base marxista, aunque divididas, hacen propuestas, yo creo que muy renovadoras para insertarse y poder dialogar con qué, con estas otras izquierdas que estaban dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Colorado, dentro del movimiento social, pero que también empezaron a ver cierta decadencia interna en las estructuras de sus propios partidos. Y empieza a haber diálogos entre socialistas y blancos, entre comunistas y vallistas. Y en el 55 hay dos grandes transformaciones dentro del Partido Socialista y Comunista que pasan a liderar, lo digo muy rápido, las tesis de Vivian Trías y de Arismendi para cada uno hablan también de integrarse con otros sectores de las izquierdas. Un poco, vuelvo a lo que yo le decía al principio, creo que la clave está en que también, y esto es algo que seguimos compartiendo y viendo con nuestras y nuestros dirigentes, la clave está en siempre saber construir con otros que no son del mismo palo estricto que yo, ¿no? Pero eso arrancó fuerte en el 55. Obvio, yo lo puse abajo, hubo diferentes discusiones sobre cómo se alcanzaba el cambio social, porque lo que empieza a pasar también es que Uruguay empieza a tener problemas de crisis económica. Uruguay va a vivir un largo estancamiento con una crisis muy grave en el año 65 además. Uruguay va a ser un país que hasta los años 40 tenía crecimiento de la población producto de la inmigración. Y en los años 60 cae la población y emigra la gente, no por la dictadura, sino por la falta de empleo, ¿no? Uruguay va a entrar en problemas, entonces también ahí lo que importa es pensar distinta a la izquierda, pero también pensar qué cambios hay que hacer, ¿no? Bueno, y en esa discusión está el tema de la lucha armada, pero a su vez empieza a ser mayoritario en muchos sectores la idea de construir una alternativa electoral, ¿no? Porque tampoco, la vía armada fue digamos, un ensayo probado por algunos de los sectores de las izquierdas que no tuvo posibilidades de triunfo, pero en paralelo otros sectores que no estaban de acuerdo con esa vía terminan armando un frente electoral que incluso tiene el apoyo de quienes habían optado por la vía armada. Ustedes saben que desde la cárcel el MLN sobre todo da un apoyo crítico al Frente Amplio, ¿no? Incluso dice que pospone las acciones armadas, por más que la gran mayoría de sus dirigentes estaban presos. Saben que la primera gran caída de todo el MLN fue en el 71, que después se fugan en septiembre, la fuga es de septiembre del 71, pero cuando se crea el frente estaban los máximos dirigentes, casi todos estaban en prisión, pero ahí dicen, bueno, hacemos una tregua porque los valores y las propuestas del Frente Amplio nos identifican a mí. Incluso el movimiento 26 de marzo, que hoy no está dentro del Frente, pero que estuvo muchos años, era como el brazo político del MLN y había además muchas sintonías, por ejemplo, el Sublema Patria Grande de Enrique Erro y otros actores tenían mucha sintonía con el MLN, pero eran, digamos, la parte política que lo apoyaba, ¿no? Ahora, lo que terminó ocurriendo, que por eso yo puse esta palabra como algo nuevo, es que se creó como una nueva cultura de la política, en donde, y esto me parece también que es bien interesante, de cuando, sobre todo Sereni hace el discurso inaugural. No sé si capaz que lo vieron ahí, tenemos videos, tenemos que hacer una serie del Frente Amplio, pero ahora no tenemos tiempo, pero porque tiene cosas impresionantes. Claro, porque en el discurso del 71, el primero que, además, fue increíble, porque lo hacen en la explanada de la Intendencia, y por razones, había como una reforma en la Plaza Independencia, y entonces estaba el monumento a Artigas, lo habían llevado para ahí, estaba al lado del David, una cosa, yo no estaba, lo cuentan los libros y es parte, pero además Sereni arranca diciendo, padre Artigas, guíanos, ¿no? Porque estaba ahí Artigas, la parte del frente elige la bandera de Otorgués, el 25 de agosto sería el comité, pero no porque es feriado, sino por tratar esto de linkear con la tradición más soberana, ¿no? Federal, histórica nuestra. Pero en ese discurso Sereni dice una cosa muy linda, y es, vengan los demócratas cristianos con su religión y su democracia cristiana, vengan los comunistas con sus ideales comunistas, vengan los vallistas con sus ideas vallistas, vengan los blancos populares, vengan los socialistas, ninguno tiene que abandonar sus ideas, somos un frente común y en movimiento. Esto también es muy interesante, yo siempre lo digo cuando escucho a veces la radio, algunos, bueno,
Algunos a veces hasta que adentro del frente, pero que no militan nada y no saben cómo es. El frente parece que es una locura, porque tenemos tantas instancias, pero no somos un partido que le impone una cosa a sus militantes, porque tenemos una raíz, quienes hacen o les interesa la ciencia política sabrán, no tenemos una raíz, y respeto muchísimo, pero leninista. Tenemos una raíz movimentista que se estructura en un partido para hacer una alianza electoral, pero que después tiene la capacidad de seguir siendo fluida. Entonces tenemos, yo no sé cuántas instancias, plenarios, secretariado, ¿no? Y las comisiones del interior y los comités funcionan, y esto y lo otro, pero eso le da una vitalidad que, bueno, cuando supongo que venga Vero Piñeiro, les va a contar muy bien, porque eso es muy interesante, ¿no? Y eso está en el origen del frente. Porque la capacidad de unirnos era respetar que el que viniera siendo Ballista no tenía que dejar de ser Ballista. Yo siempre lo digo, tuvimos un gran vicepresidente del primer gobierno del frente, Rodolfo Nin. Y Rodolfo nunca dejó de ser Rodolfo es blancazo. Y en el blanquismo, no sé si se puede, porque el blanquismo es otra cosa, pero se puede ser blancazo y con muchos ideales de izquierda. Yo insisto con esto. ¿No? O los padres de Tabaré eran blancos. La Teja tiene, y el ser, una larga tradición blanca, porque mucha de la migración urbana que llegó a Montevideo desde cuando se instalaban los frigoríficos y todo eso, era paisanada blanca. Entonces sus padres, los abuelos de Tabaré eran blancos, no sé qué, y el padre trabajaba en ANCAP y se hacen socialistas. En esa época están aliándose blancos y socialistas porque Cardoso y otros dirigentes socialistas defendieron a los obreros de ANCAP en una huelga que había habido. Entonces, estas tradiciones, yo creo que cuando empezamos a recuperarlas y a verlas como parte de un acervo más rico, nos permiten entender como la diversidad dinamizadora que tiene el frente, que me parece muy importante. Bueno, las vertientes, yo dije, son plurales y tienen un componente que quedó muy claro en el documento. Esto lo digo con cuidado, pero también me parece que hay que subrayarlo. Tenemos un componente liberal y no del liberalismo mal entendido de panfleto economicista burdo. El liberalismo es una ideología que transformó muchas cosas en las sociedades occidentales frente a los abusos de las monarquías, de los poderes, digamos, encaramados en el derecho divino. El liberalismo es la igualdad de derechos. El liberalismo es la libertad individual. El liberalismo es la posibilidad de hacer la revolución contra el tirano. Estas ideas vienen de larga data, ¿no? Y muchos frentistas tienen un componente liberal, y no hay que confundir, mucho menos con esta versión, esto es otra discusión del libertad, no sé cómo dice, que es súper autoritario, violento, etcétera, y reaccionario. Después, porque confundir con el libre mercado, el liberalismo, es a mí no me gusta lo de batalla cultural, pero es una derrota cultural de los liberales más sanos y amplios. En el origen del liberalismo hay gente como, por ejemplo, capaz que ustedes escucharon hablar de Adam Smith, de David Ricardo, que eran personas que tenían una visión de la sociedad mucho más igualitaria y estaban en contra de los privilegios de la nobleza. No es que querían que los ricos explotaran a los trabajadores. No, no. Y lo que pasa es que después hay algunas recetas que venden cositas rápidas para redes sociales a la época de antes, ¿no? Y Stuart Mill, que es el gran continuador del liberalismo, es de los primeros escritores del feminismo, que es lo que hay que incorporar al documento, que me parece que nos falta, y nos falta interseccionalidad en el documento, no con una mirada más de colonial y todo eso. Pero Stuart Mill y su esposa, que hacen los primeros libros del feminismo en el siglo XIX, y termina, o sea, ¿y quién es el continuador del liberalismo en términos económicos? Carlos Marx. Es un economista clásico, solo que hace un cuestionamiento a la distribución económica de la sociedad industrial capitalista. Pero hay una raíz liberal, hay una raíz revolucionaria de querer cambiar las cosas en muchos aspectos que viene de distintas tradiciones, pero también hay una raíz en el frente nacionalista, y no me refiero al Partido Nacional, sino de defensa de la soberanía. Ustedes piensan que, o sea, porque defender la soberanía es defender la comunidad, y más en países con dificultades económicas, con un contexto bueno, no solo los imperios que conocemos en términos de Estado, sino las corporaciones. Digo, defender la soberanía también supone construir un derecho común en una situación de inferioridad ante los poderosos. Y recuerden que uno de los aspectos que más cercanía le dio al frente postdemocracia con la gente fue la defensa de las empresas públicas, que es una tradición, uno podría decir, más
estatal blanco-ballista, que las empresas públicas siempre han sido los partidos tradicionales, pero eso también es una defensa de la soberanía, ¿se entiende? Entonces, hay un componente ahí que no tenemos que perder de vista, no del nacionalismo chauvinista o xenófobo ante el inmigrante, no, es decir, un nacionalismo ecuménico, lo que decía Pablo, que quiere que también que sus compatriotas en el exterior son tan parte de esto como, o sea, que nos ponemos contentos de verdad porque salió, ¿cómo salió segunda, ¿no? La gurisa esta, tercera, medalla de bronce, porque creo que otros dicen, no, pero no vive acá, nosotros sí, en el frente somos todos uruguayos y uruguayas y más mejor, ¿no? Y también tenemos una fuerte raíz anarcosocialista que hay que reconocerla, interpretarla. Ninguna es absoluta. Socialista que como también germen del comunismo, ¿no? Es decir, tenemos una fuerte pata de raíz cuestionadora del sistema capitalista, que considera que la división de clases es una injusticia y que hay que tenerla en cuenta. O sea, hay diferentes componentes que nos hacen diversos. Yo lo noté acá, ¿no? Desde el movimiento social, el vallismo, ¿no? Anoté abajo las rebeldías rurales, los feminismos, los sindicatos, activistas intelectuales de corte liberal progresista, los partidos de ideas, ¿está? Izquierdas históricamente en Uruguay supone un espectro mucho más amplio que socialistas y comunistas, y desde ahí creo que se nutre el frente. Bueno, yo acá anoté, podemos pasarlo a largo, pero diferentes aspectos de los orígenes de las izquierdas que son muy anteriores a la creación del frente, pero andaban todos dispersos. ¿No? Vieron que yo decía, avanzar de Julio César Grauer, que Grauer crea un partido que es marxista-ballista, dentro del Partido Colorado. Él decía que la opción del vallismo era ir hacia el marxismo, ¿no? Y hubo grandes debates. Quijano era nacionalista popular y termina siendo con Marcha un independiente tercerista. Es más, el programa inicial del Frente se termina escribiendo en las páginas de Marcha, con autores de diferentes orígenes también, ¿no? Pero bueno, comunistas, el PS, las mujeres, bueno, tenemos una tradición muy linda. Esta izquierda estuvo dispersa y les costó mucho articular porque también había rivalidades que no se habían superado entre marxistas y anarquistas, entre los propios marxistas, entre los que eran de un partido tradicional o no. También tuvimos dificultades de integración entre campo y ciudad. Yo creo que es lo otro que habría que agregar al documento. Tenemos que terminar con la idea de la civilización y barbarie que se la impuso Sarmiento y el triunfo más rancio del Río de la Plata a una cultura. Nosotros tenemos una perspectiva integral del territorio. Pero eso pasé un aviso porque me parece importante, porque esto estaba ahí y se decía. Bueno, ¿qué pasó? En los años 30 la izquierda fue relativamente marginal. No del todo, pero le costó mucho, sobre todo, generar espacios comunes. Incluso, por ejemplo, ante la dictadura de Terra, en un momento se hizo un frente popular, fue una experiencia inicial, fue fútbol y candidato. La universidad resistió la dictadura, pero luego los sectores, por ejemplo, de izquierdas de los partidos tradicionales, no se asociaron a las izquierdas comunistas y socialistas. Entonces, los sindicatos también, ustedes, perdonen, creo que lo saben, pero por las dudas, porque hay muchos jóvenes, había varias, ni siquiera en centrales, había como diferentes. La FORU era de anarquista, después había sindicatos comunistas, los comunistas estaban en contra de los que eran socialistas, había sindicatos que eran independientes, había sindicatos católicos también, porque el catolicismo tiene, pero estaban todos separados, no hubo como una capacidad de integrarse, ¿no? Bueno, acá anoté algunos de los puntos de dispersión y dificultad de articulación, ¿no? Y acá lo que yo les decía, esto cambia en la segunda mitad del siglo XX con las perspectivas de Arismendi y de Trías. Yo dije, Arismendi propone caminar hacia la unidad en el frente sindical y electoral y una apertura a las masas de la acumulación. Y voy a agregar algo, me parece re importante. Hay pila de libros para compartir, pero hay uno que les recomiendo mucho, de Marisa Silva Schulze, se llama Aquellos comunistas. Marisa Silva aparte escribe muy bien, fue militante comunista, es profe de historia, ha contribuido para diferentes cosas artísticas también. Ella cuenta cómo era ser de la juventud comunista en la época de Arismendi, y dice que uno de los grandes cambios que tuvo Arismendi y su generación, Macera, otros más, no es el único, por supuesto, pero fue tratar de uruguayizar al comunismo. Esto que yo les contaba, yo miren que y tampoco es una crítica mal, pero no, tenemos que tener artistas populares comunistas, tenemos que, si hay una peña folclórica, tenemos que ir los comunistas, acerquémonos a Paco Espínola, tratar eso es una cosa y muy genuina, no como sino porque también nos va a dar más pueblo. Porque si no, el militante genio alejado de todo no me comprende. No, tenemos que uruguayizarnos, porque está todo bien con el discurso, el modo de producción, la lucha de clase, de Marx y todo eso. Pero ¿qué cosa pasa? Y lo mismo pasa desde otro palo, lo cuenta muy bien Marisa en ese libro, ¿no? Con Trías que renueva la mirada marxista poniendo el foco en lo americano.
No, esto es muy interesante porque Trías trae como una cosa de recuperar la historia del siglo XIX, la historia rural, comprender a los caudillos como parte de un movimiento social, revaloriza la patria grande, pero lo hace con un análisis marxista, no comunista porque tiene un uso diferente del marxismo, pero es súper interesante, ¿no? Y eso, por ejemplo, va a generar que aparezcan los primeros sindicatos rurales apoyados por dirigentes marxistas, por ejemplo, en el arroz, en la caña de azúcar. Raúl Sendic era socialista, lector o sea, no porque leyó a Trías, sino que había un espíritu también de ir hacia lo rural, donde había mucha pobreza, porque mire, yo acá lo que traje, ¿no? Mire, este es increíble, joder, qué importante. Arismendi con Arafat, acá Arismendi con Sereñi, acá Trías dando un discurso del socialismo. Por ejemplo, los socialistas en los años 60 tenían como referente a Lumumba del Congo, al Che Guevara y a Ho Chi Minh. ¿No? Bueno, Galeano es un gran discípulo de Trías, ¿no? Y toda esa mirada latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, en estas perspectivas, lo otro que me parece es, aparecen, que estaban ahí, pero como con posibilidad de diálogo, sectores de los partidos tradicionales que se van separando de estos partidos que ya lo ven como que no responden a los problemas de la sociedad, que no atienden las cuestiones de la gente. También aparece, esto es clave, una militancia católica joven que tiene además, porque la iglesia, yo le dije esto daba para todo, ya ve la hora y me quedan 4 minutos. La iglesia, ojo con pensar que la iglesia y que el cristianismo y el catolicismo es una cosa solo de su estructura, ¿no? La que vemos en el Vaticano. Es también, pero es social. Y el Vaticano tuvo un cambio enorme a partir del Concilio Vaticano II. No se olviden de esto, que empieza toda una mirada social de la iglesia con Juan XXIII y después con Pablo VI. Y acá viene toda una cosa que en América Latina, el Congreso de Obispos, la CELAM, la iglesia en América Latina se vuelve una iglesia, incluso va a tener curas guerrilleros con un tema de vocación por solucionar los problemas de los pobres. Dejan de condenar a los marxistas, porque antes había toda una tensión porque eran ateos los marxistas, no importa si son ateos o no, son expresión de algo que quiso el Señor, pero si trabajan en pos de ayudar a los pobres, pueden ser compañeros de camino, empiezan a crearse las comunidades cristianas de base, va a surgir el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano es clave en la fundación del Frente Amplio, tanto que fue el que dio el lema para hacer la primera elección. Juan Pablo Terra es una figura muy importante porque el cristianismo tiene mucha llegada barrial, territorial, la idea de las cooperativas, pila de cosas, también estaban en sus perspectivas, ¿no? Entonces, empieza a darse un contexto, que agrego esto, ¿no? Sectores de los partidos tradicionales que empiezan a ver y a dialogar con sectores de las izquierdas de ideas que ahora están abiertas también, y al mismo tiempo sectores de las iglesias y la militancia estudiantil, ¿no? Y todo un movimiento que tiene que ver con una universidad que también se compromete con un montón de cosas, estamos hablando de los años 60, entonces, todo eso junto con, al mismo tiempo, porque esto no hay alguien que haya sido primero, la militancia sindical que llama el Congreso del Pueblo. Ustedes saben, el Congreso del Pueblo fue en el año 64, una idea de tratar de cómo salir a los problemas de la crisis, había todo un conjunto de diagnósticos que había diferentes miradas, ¿no? Pero en todo se empieza a ver una perspectiva de mayor necesidad de estar unidos que marcándonos las diferencias, ¿no? Y eso me parece que es un punto re interesante, incluso todos lo sabemos, pero creo que tenemos que tener cuidado en cómo se plantea. La unidad del movimiento obrero fue muy importante porque en los sindicatos, quienes eran muchos militantes de izquierda, tenían muchas rivalidades, bueno, fueron bajando las pilas de los decibeles de la división para pensar en cosas en común. Incluso acá hay una figura, hay muchas, ustedes saben, el Instituto Cuesta Duarte recuerda a dos grandes dirigentes obreros de diversa raíz, anarquista, comunista, pero José de Lía, el Pepe de Lía, que era además de origen socialista, cuando está la discusión de la creación de la CNT, propone que se llame convención. Todos hoy, hasta por defecto, decimos la central. No es una central. Porque justamente, y esto tiene que ver con la tradición más anarca o autónoma, los gremios autónomos no querían central, porque central es más la estructura típica de organización de carácter leninista, bolche, decimos, ¿no? Los bolches, aparte los bolches tienen muy buen peso en algunos sindicatos, pero en la carne, en todo eso, no. Y en otros, y por ejemplo, los textiles eran los socialistas. Entonces, lo que se terminó articulando fue una cosa en donde cada sensibilidad de las izquierdas fue aportando un poco para estar todos unidos, ¿no? Y además creo que se dio una cosa muy interesante, es que se mantuvo la autonomía. Una cosa es militar en el sindicato, otra cosa es militar en el partido. Y eso yo creo que nosotros tenemos que defenderlo todavía más como frentistas para, cada vez que dicen FAPIT, yo ¿cómo se dice? Lo saco del Twitter, ¿no? Como los que dicen gallina. ¿Cómo decir? Una falta de respeto a la tradición sindical y su autonomía y una falta de respeto al Frente Amplio. Que el Frente lo que sí aprendió de la unidad sindical.
Eso fue como la lucha estudiantil, pero no una cosa deriva de la otra, ¿no? Bueno, y lo otro es que también, pues yo le decía, el mundo, el contexto internacional generó nuevas perspectivas. O sea, ya no es el Uruguay de la prosperidad, ¿no? Entonces estaban ocurriendo, bueno, las primeras medidas prontas de seguridad. Ojo que no fueron en la época de Pacheco. Las primeras medidas prontas de seguridad son contra las marchas de los obreros o de los cañeros que a fines de los 50, comienzo de los 60, se quedan sin trabajo, tienen hambre. Entonces empieza a haber también un Uruguay que ya no dialoga en forma tan democrática con las demandas sociales, pero además también hay un contexto en América Latina muy complejo, Uruguay es parte de eso, que al mismo tiempo tiene, este es un factor, analizarlo con cuidado. Yo a veces me pongo serio porque oigo gente que habla de las cosas como que está hablando, el fútbol me encanta, pero el fútbol no nos cambia la vida. Nos puede cambiar un poco el humor, el ánimo, yo amo a Luisito, todo bien, pero o sea, la revolución cubana fue una revolución muy importante en América Latina. Cuba era la última colonia que quedaba por muchos aspectos, ¿eh? Las relaciones exteriores de Cuba la manejaba Estados Unidos. Hasta hoy tiene la base de Guantánamo todavía. Cuando la revolución se da, pero no solo la revolución aparte en Cuba no era comunista, no es malo ser comunista, yo soy frente amplista, nos amamos todos, de verdad lo digo, ¿eh? Pero Cuba no era comunista, la hace comunista Estados Unidos, porque la intenta invadir en el año 61. Y después la revolución 59. 61, Bahía de Cochino. Ahora viene Silvio Rodríguez, a muchos les gusta, a mí no. Porque Cuba todo reggaetón, todo eso, y Silvio Rodríguez es medio aburrido. Pero bueno, gente que le gusta, yo no me meto con eso, porque la diversidad del frente. Pero es raro, ¿no? Pero invaden en el 61. No, pero Cuba lo derrota la invasión. Estados Unidos, hacía poco nomás en Guatemala, había derrocado un gobierno con una cosa grosera. No hay una operación, la buscan nomás está en Wikipedia. No, Estados Unidos se paseaba sobre todo por América Central y el Caribe como, digamos, una potencia imperialista desembosada. Y Fidel va, se sube arriba de un tanque con otro y a los invasores los derrota, los mete presos, los manda para afuera. Y ahí la Unión Soviética, porque ya estaba el bloqueo, ya estaba, antes que fuera comunista, la Unión Soviética le ofrece comprarle lo que Cuba exportaba, que era caña de azúcar, y alinearse con la Unión Soviética. Era la forma de sobrevivir al gigante que la podía volver a invadir. Y ahí se declara comunista. Entonces, hay un componente, yo digo que si no devolvemos, yo la otra vez veía todos otros debates que hay que dar los debates, pero primero con respeto a los otros, ¿no? Pero si mucha gente en los 60 creyó que la Revolución Cubana era un faro, no es porque eran ilusos, porque pasaban cosas en sociedades donde la pobreza crecía, la represión crecía, el sistema capitalista no daba respuestas en muchos puntos. Entonces se volvió un factor de relevancia. Y además, insisto, no solo porque la Revolución Cubana era acá, Estados Unidos estaba haciendo cosas terribles en Vietnam y terribles con su población. Piensen que es la época del movimiento negro, del movimiento hippie, que lejos de que los hippies eran las flores y los hippies tenían una cosa también de contracultura y crítica al sistema capitalista. Entonces, los 60 tienen una diversidad tan rica que hablar rapidito de las opciones que tomaron como si fuera para juzgarlo, me parece poco comprensivo, poco frente amplista, y hay que entender que eso también llevó urgencias a discusiones, ¿no? Si ustedes miran, hay documentos sobre la juventud demócrata cristiana, la juventud comunista, la juventud socialista, y buena parte de los seguidores de Michelini, ¿no? De la 99, incluso hubo batalla que era más joven, ¿eh? Todos hablan de revolución, ¿no? Eso es un tema bien interesante porque estaba metido en que podía ocurrir una revolución. ¿Qué pasa? Con el recorrido de las cosas, ¿no? A lo largo de los 60, la opción por la lucha armada, que estuvo presente, yo la tengo acá, miren esta foto, ¿no? Miren la foto, es impresionante la diversidad étnico-social. Son obreros del frigorífico Anglo. En el 56 hacen una marcha, ¿tá? Porque está cerrando el frigorífico, ¿no? Yo no traje las marchas cañeras, pero empieza a haber toda una movilización. Acá está de las cañeras. Sendik, líder campesino. Las marchas que venían descalzos, ¿no? Que la gente no podía creer la situación de hambruna que había en Uruguay, que había sido la Suiza de América en los 50. Este contexto también hay que retomarlo. No es que la gente quería una revolución, un cambio grande porque es un juego adolescente. Era un contexto complejo, ¿no? ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó? Ya redondeo. En el 62, por lo menos para dejar a los gurises un par de fechas, se dieron las primeras experiencias de unidad electoral. El Fidel
y la Unidad Popular. El Fidel, básicamente el Partido Comunista, con algunos aliados vallistas y la Unidad Popular, algunos blancos, Erro después va a ser fundador del Frente también, y los socialistas. No les va bien electoralmente. Yo por eso puse del Requiem, ¿tá? Juntos no llegan a superar el 10%, aunque votaron separados incluso. Los socialistas le va muy mal, hay una crisis también generacional entre Frugón y Trías, se pelean mucho, ¿tá? Aldo Solari, que era un sociólogo que analizaba mucho la política, escribe un artículo que se llama Requiem para la izquierda, diciendo que en realidad la izquierda en Uruguay nunca va a tener chance porque las ideas de izquierda, en realidad los partidos tradicionales hacen como las cosas que la izquierda debería hacer. Pero empieza a darse, esto también es interesante, ¿no? Que algunos sectores se van de los partidos tradicionales para no volver. Y algunos, bueno, ustedes saben, el origen del coordinador va a ser en el año 63 y va a dar lugar, el MLN se nombra después en el 65, ¿no? Pero algunos socialistas también se van del Partido Socialista y no van a volver. Ustedes saben que el MLN tiene una mezcla muy interesante de blancos. Mujica tenía un origen, había seguido al primer gobierno blanco, ¿no? Estaba con Erro y después estuvo en la Unidad Popular y después se va. Pero a su vez otros van a decir, bueno, hagamos unidad frente de masas, perdón que me fui para atrás, y van a darse, por ejemplo, cuestiones internacionales muy importantes. ¿Cómo nos alineamos en la Guerra Fría? Apoyamos a Cuba, apoyamos a Vietnam, apoyamos a la Unión Soviética. Esto fue un debate muy grande. No es un cuento de espionaje, porque también empieza a haber golpes de Estado en América Latina. 64, golpe en Brasil. Un golpe de seguridad nacional, amparado en el apoyo de Estados Unidos para perseguir al comunismo en una amalgama que era todo el movimiento social. Entonces, empieza a haber una cuestión muy interesante. Yo acá les dejo la bibliografía para que ustedes lo sigan después, de en qué lugar se posiciona la militancia izquierda. Y bueno, esto es lo que yo decía, la religión también se politiza mucho. Partelli, no sé si lo ubican los más jóvenes, pero Partelli fue después arzobispo de Montevideo. Partelli, bueno, una gran figura del Uruguay, fue el arzobispo que fue al velatorio de los fusilados de la 20 en el 72, ¿no? Cuando, ustedes saben, fue un momento terrible, perdón, en el 73, cuando, no, 72, perdón, 72, en la previa a la declaración de estado de guerra interno. Y Partelli había sido obispo de Tacuarembó, y fíjense la fecha, 61. Vieron que en general el 24 de diciembre hay un mensaje pastoral, tiene que ver con la Navidad, pero él lo hace sobre la cuestión social del agro, porque la pobreza agraria era muy grande. Partelli no era comunista ni nada de eso, pero tenía una visión, o sea, en Tacuarembó estaba el Darno cantando canciones de Baez y de Bob Dylan. Tampoco creamos que todo es urbano, ¿eh? Entonces la siquiera tenemos sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, empezó a ver como una perspectiva también de gente. Acá yo les anoté la CELAM, el Concilio Vaticano, el Congreso del Pueblo, que les decía. Marcha jugó un papel muy importante también, porque Marcha era un periódico semanario, en realidad salía todos los viernes, independiente, tercerista. Entonces escribían de todos los palos, de comunistas, anarquistas. Había una cosa muy, muy rica ahí, había una pedagogía. Y acá, este fue el momento más crítico. En el 67 se hizo una conferencia en Cuba, la Organización Latinoamericana de la Solidaridad, en donde la gran mayoría de los partidos que participaron, incluso el Partido Socialista de Chile con Allende, que todavía no estaba en el gobierno, y de acá varios grupos, entre esos el Partido Socialista Uruguayo, apoyaron la vía armada. Porque se entendía que en América Latina estaba todo tan mal que había que optar por la revolución. El Partido Comunista Uruguayo no estuvo de acuerdo. Entonces, es bien interesante también. Y era de los partidos comunistas, perdonen que yo siempre hago esta digresión, creo que muchos lo saben, no sé cuántos son del partido acá, Chiquilini, en el Zoom, pero es una historia re linda del Partido Comunista. En América había dos editoriales Pueblos Unidos. Pueblos Unidos es la editorial histórica del Partido Comunista, que sacaba todos los libros de Lenin, un libro buenísimo también, otros no tanto. Pero una estaba en Nueva York, el Partido Comunista en Estados Unidos siempre fue muy importante. Sobre todo en la generación del comunismo norteamericano, es muy creativo además. Y la otra estaba en Montevideo. Porque Montevideo era un núcleo de gran desarrollo cultural de las ideas de las izquierdas. Y el Partido Comunista tenía la tesis de Rodney Alimente del frente de masas y que la vía armada no era, por diferentes análisis, por más que hasta tuvo su pequeño aparato armado, estaba preparando para una situación que se podía ver, había mucha conflictividad en América Latina. Pero lo cuento también para que entendamos, y acá ya llego al final, que esta discusión sobre la lucha armada fue saldada.
O sea, la creación del Frente Amplio es sin lucha armada. Y respetamos, yo esto no lo digo como que pasó así, la gente dio su vida, dio su tiempo. Yo tengo compañeros muy queridos, y padres y madres de compañeros también muy queridos, que también participaron en la lucha armada y que, bueno, fueron vidas que también sufrieron muchísimo por lo que pasó, pero en general en las izquierdas terminó predominando la idea de construir un frente común para ir por la vía electoral y llegar a acuerdos con otros sectores de las izquierdas para tener una alternativa que hiciera transformaciones en el marco de la república y la democracia, ¿no? Esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿ah? Porque también nuestra izquierda tiene un largo legado cuando nosotros pensamos que surgimos en un contexto de un Uruguay en crisis, donde había perspectivas de cambio revolucionario que no ocurrieron, también un gran legado de aprender de las derrotas. Quizás los sueños revolucionarios no hay que perderlos, pero sabes que de repente el tiempo histórico no es el que nos permite conseguirlos, pero lo que sí podés compartir son los valores. Y no es casual, yo digo esto también para pensar, ¿no? Que uno de los sectores, yo de verdad, como aparte como profesor de historia, tengo gran admiración por todos los sectores, puedo empezar a entender cómo cada uno tiene sus cosas, pero el MPP tiene una gran raíz en el MLN, que en su momento tuvo una opción distinta y terminó siendo también derrotada. Sin embargo, se pudo superar y mirar el futuro de otra manera. Bueno, lo último que les muestro es que, porque nada es fácil, y menos en el frente. El que propuso la primera vez hacer un frente en marcha fue el PDC, Juan Pablo Terra. Hacer un frente contra Pacheco, era que todos los que estaban en contra de Pacheco, Pacheco tuvo un gobierno muy complejo. Entonces, que en el Parlamento todos los que estaban en contra hicieran un frente común. Y en marcha lo criticaron en el 68, la ilusión frentista, como que hacer un frente no era posible. Sin embargo, después del gobierno de Pacheco, que fue tan complejo y tan en muchas cosas al borde de los límites, ¿no? Con respecto a la persecución, a la provisión, la intervención de la educación, ¿no? Bueno, las medidas prontas de seguridad tan permanentes, bueno, esto que parecía una ilusión en el 68 se convirtió en una realidad, ¿no? Y bueno, ya hablamos de la creación, pero es esto, diferentes, yo lo conté al principio, diferentes tradiciones de las izquierdas, sin perder su esencia ni su forma, se encontraron con Sereñi, acá está no llego a darme cuenta en esta foto dónde es que está la Artigas, esta es la explanada de la Intendencia del 26 de marzo del 71, que bueno, que dio origen a un partido que al mismo tiempo es movimiento y que en un contexto de buscar una salida a la crisis, a la represión y al poder del imperialismo norteamericano en América Latina, trató de dar una respuesta democrática. Yo lo último que digo, perdonen, pero les recomiendo, quedó la bibliografía al final y algunas reflexiones, pero quizás muchos conocen, hay un libro de Eric Hobsbawm, un historiador británico, se llama Historia del siglo XX, un marxista, que cuando analiza los diferentes golpes de Estado en América Latina, tiene una frase, es muy cortito, es casi literal, lo digo, cualquier cosa, siempre que les digan algo de la cita, yo se lo aviso porque ahora había alguna bobada ahí en las redes, se puede buscar la bibliografía, para no decir cosas que no se saben. En Hogan tiene un índice onomástico, entonces ustedes van a donde dice Uruguay y encuentran las páginas donde habla Uruguay y van a encontrar esta cita exacta como debe ser, pero Hogan dice, en quizá la única república democrática que quedaba en América del Sur, que quedaba porque ya Brasil no era república, ¿no? Y bueno, y faltaba Chile, el golpe de los militares, más que por la presencia ya derrotada de una guerrilla original, que es cierto, la lucha guerrillera del MLN fue urbana, una cosa muy original, pero ya estaba derrotada, parece ser la creación de un frente de izquierdas amplio, la amenaza que pudiera triunfar en las siguientes elecciones, lo que llevó a los militares y a los conservadores a dar un golpe de Estado en el 73. Es la versión de Hobsbawm, que mira en el largo plazo, pero no está del todo equivocada. Hay una parte, también el golpe, por supuesto, fue contra los sectores democráticos, contra Wilson, ¿no? Y contra sectores vallistas, pero había una cuestión de el miedo al Frente Amplio como un cambio que ganando las elecciones podía ser transformador, que generó también la reacción conservadora. Y yo creo que también tenemos que tener un poco como la capacidad de emocionarnos con eso, de que somos herederos de quienes en un contexto tan bravo se la jugaron por construir una alternativa democrática, plural y en diversidad,
rebajando egos políticos partidarios y que sufrieron muchísimo la reacción, ¿no? Y sin embargo, resistieron, renacieron en la democracia y construyeron el partido político más grande que tiene el Uruguay hoy, cosa que no es menor y bueno, sobre la que también es muy lindo que estemos compartiendo, informándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a Pablo también. No sé, a ver, estamos ya en la hora de finalización. Si quieren, vamos a abrir espacio para un par de preguntas rápidas o comentarios, como ustedes quieran. En todo caso, hay un micrófono ahí. Tratemos de que sean lo más sintéticas las preguntas, ¿sí? Nada, era primero agradecer esto, porque me parece sumamente importante esto del sentir y de la formación. Y en esto de reivindicar lo que fue en el 1900, traernos más dos reflexiones, que es la ley de 8 horas, que es de 1900, ¿no? Y de los anarquistas como primeros inspectores de trabajo, que hasta el día de hoy, ¿no? Son elementos que siguen vigentes y que hacen a la dignidad del trabajo del documento que traía él. Bien, ¿algún comentario o pregunta más? Bien. Bueno, entonces pasamos, a ver, una pregunta más y pasamos a... no, cuestiones prácticas. Ahí el compañero. Muchas gracias. Mi pregunta era para Pablo, porque yo tengo entendido que en los últimos tiempos, posterior al documento que tú comentaste, el Frente Amplio se autodefinió también como una fuerza política feminista y antirracista también, ¿puede ser? Entonces, ¿vos entendés que hay que modificar este documento y darle un espacio a esto? ¿O te parece que en esa definición de estar en contra de la discriminación y a favor de la igualdad, ya eso está incluido? Por un lado está incluido, por otro lado hay otras definiciones de frente que no están tal cual en el documento, pero que están en otros documentos del Frente Amplio, como lo de ser una fuerza antioligárquica y antiimperialista, ¿verdad? Entonces, esas definiciones se escriben en ese conjunto de definiciones, digamos, que no están en este documento porque están en los documentos constitutivos políticos del Frente. Me parece que es a esas definiciones de antioligárquico, antiimperialista que se agregan estas que tú decís, ¿sí? Y conforman esa como visión, digamos, que pertenece más a los documentos políticos constitutivos, pero podrían estar acá, digamos, ¿no? Creo que era básicamente eso la pregunta, ¿no? No, a ver, esto después de 3 años de trabajo, espero no estar en la misma comisión, pero no, imagínate reuniones semanales durante 3 años. Como decía Agustín, estos documentos diferentes tienen que ser vistos como documentos vivos, o sea que en algún momento va a haber que volver a revisitarlos y actualizarlos. Eso es un proceso natural, ¿verdad? O sea, no debemos verlo como, no es la última palabra, no es una suerte de Biblia a la cual no tenemos sujetar y que después no se puede escribir nada más. En el 71 a nadie se le hubiera ocurrido que podíamos escribir un documento sobre principios y valores y lo escribimos, o sea, porque también los procesos construyen acuerdos, consensos, y los documentos es mejor que sean el reflejo de un consenso madurado en la acción política, en la reflexión colectiva, y no al revés, pretender escribir un documento para imponer una visión, porque eso es lo que no es el Frente Amplio, como explicábamos ambos, ¿verdad? No es una cosa monolítica, hegemónica, sino que mantiene esa pluralidad y demás. Entonces yo diría que es parte de un proceso que convergerá seguramente en alguna nueva versión, mejor espero que este documento. Gracias. Bien, a ver, para cerrar, un comentario más. En la sesión que viene vamos a tener 2 presentaciones. Una va a ser sobre estructura y funcionamiento del Frente Amplio. Va a estar la compañera vicepresidenta Verónica Piñeiro, y otra va a ser sobre el programa del Frente Amplio. Y ahí van a estar el compañero Ricardo Erlich y la compañera Patricia Cosani, ¿sí? Entonces, creo que después de esto, de ver todo esto, algunas de estas preguntas también
tienen sentido. Y siempre hay un debate entre qué es programático y qué es de principios que lo manejamos empíricamente. Yo soy partidario de cada tanto revisar las cosas. Y para ustedes, que la mayoría pertenecen a una generación que no es la nuestra, salvo a Gabriel, que es un poco más joven, yo lo revisaría. No todos los días, pero lo revisaría. De hecho, hay un tema ahí de cuando el Frente Amplio se declaró antipatriarcal que no calza exactamente. Entonces, bueno. Pero bueno, vamos a tratar de también generar algunos espacios de discusión y debate que también ustedes pueden alimentar en el marco de esto. Queremos que eso se haga. Cuestiones empíricas y prácticas. El proceso de inscripción se suponía que se hacía desde sectores y bases y otros organismos del Frente Amplio, y quienes les nominaban a ustedes nos pasaban determinados datos de ustedes que no en todos los casos nos pasaron, ¿sí? De las personas que nos pasaron esos datos, nosotros les escribimos un correo de la plataforma para que ustedes ingresaran a esa plataforma, ¿sí? Ingresando en esa plataforma se genera un usuario, que ya está generado, pero se confirma el usuario, ¿sí? Y ustedes tienen su clave para entrar, ¿correcto? Y desde esa plataforma la idea es comunicarnos. Algunos de los que están acá veo que no han podido entrar. Entonces, es bien importante, les pedimos, antes de irse, que dejen su correo, Eli, a ver cómo hacemos. Ahí, correcto. Sí, Mira, el otro que es el usuario, el segundo a veces no lo ven, queda como tapado. ok, Entonces, bueno. tiene Correcto. Entonces, les pedimos disculpas por este inconveniente, también los compañeros que están en las redes. Vamos a hacer lo siguiente en la virtualidad. Ustedes ponen un resaltador si no han recibido esto y lo van a recibir en las próximas 24, 48 horas. La compañía tiene también otras tareas, entonces trataremos de que sea lo antes posible. En esa misma plataforma ya están incorporadas las presentaciones de los colegas y el documento de principios y valores del Frente Amplio. Vamos a subir la grabación de esta charla. Para ustedes o para quienes están vinculados a través de Zoom, si conocen compañeras y compañeras que no pudieron acceder o que tuvieron problemas, les piden que nos escriben al correo institucional de la Fundación, que es contacto@fundacionseregni.uy. Repito, contacto@fundacionseregni.uy. Y nos explican cuál es el problema y trataremos de solucionarlo. La idea es que seguimos entonces el próximo martes, trataremos de ajustar mejor los tiempos, vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles, ¿sí? Y vamos a abrir la sesión virtual unos 15 minutos antes, ¿sí? Para que se puedan ir conectando y vamos a tratar de solucionar algunos temitas de ajuste que tuvimos hoy. Así que gracias, nos vemos el martes que viene. Antes de que los compañeros se vayan, les dejamos un testimonio a los compañeros de la Fundación y cualquier otra iniciativa sobre los temas de formación también nos escriben. Lo único que le pedimos es que en la medida de lo posible, al escribir al correo de formación de la Fundación, pongan en el título programa de formación para poder distinguir esos correos de los que llegan por otra vía. ¿De acuerdo?